Bueno, buenas tardes. Nos presentamos primero que todo. Mi nombre es Michael Ávila, quien me acompaña Vanessa Rivera. Hacemos parte del Departamento de Fisiatría de esta institución, de CRIBE. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo integral del paciente con espasticidad en rehabilitación. Para esto tenemos que tratar de definir primero qué es el tono muscular. El tono muscular no es exactamente espasticidad. El tono es un estado normal del cuerpo. Es un estado de tensión permanente y variable del músculo estriado de origen reflejo, que participa todo el tiempo en nuestro cuerpo y está integrado desde la parte central, que sería el cerebro, luego la parte medular, y de ahí tiene una parte eferente, es decir, una raíz nerviosa que envía información a los músculos, y el músculo luego envía también una raíz nerviosa hacia la médula, componiendo un circuito que más adelante lo vamos a nombrar, y se compone un arco reflejo. Así que los estímulos propioceptivos que se activan con el estiramiento, con el movimiento, asimismo ponen en marcha este arco reflejo, que podríamos decir que inicia desde el músculo a través de esta raíz nerviosa que les estaba nombrando anteriormente, que se llama la motoneurona gamma, que está dentro del músculo en una unidad que se llama el huso neuromuscular, y luego va a la médula espinal, parte del sistema nervioso central, y luego esa médula envía una información a cada músculo para que tenga y mantenga su propio tono. Asimismo, lo podemos ver graficado pues en esta imagen. Este es el huso neuromuscular, está dentro de las fibras estriadas, y tenemos que decirlo así porque no es el único músculo que existe en el cuerpo humano. También está el músculo liso de las vísceras y el músculo especializado cardíaco, que no se comporta de esta forma. Esto es solamente la fibra estriada, la fibra del movimiento, la fibra periférica. Entonces, luego viene del huso neuromuscular hacia la médula, que se encuentra pues en el canal medular de nuestra columna, en esta región espinal, en el raquis, envía esta información a la médula, y la médula hace una sinapsis para luego enviar otra neurona que le envía la información del tono al músculo, en este caso sano. Este gráfico nos muestra un paciente que se encuentra sano. Nos muestra aquí la imagen de un músculo que está en estiramiento, o podría también estar en reposo, y en medio del reposo y del movimiento el tono permanece indemne cuando asimismo está todo el cuerpo. Luego, ¿cuáles son las funciones del tono? Mantener una buena postura, ahorrar energía, porque es un estado de reposo, pero en actividad. O sea, el músculo sigue en actividad, sigue generando, en este caso sigue gastando energía, pero no de una forma activa, no está desplazando, no está permitiendo. Pero cuando hay un movimiento, cuando se activa la vía motora voluntaria, permite también que haya un movimiento adecuado, suave, armónico. Así que por eso mismo, nosotros vemos en algunos pacientes que nosotros manejamos dentro del centro de rehabilitación, que esto puede estar alterado. ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, vamos a ver que se hace de manera pasiva y de manera activa. La forma pasiva es viendo la resistencia que tienen los músculos al movimiento. Así que el tono yo lo puedo medir a través del movimiento, pero en el movimiento también pueden verse afectadas otras estructuras que no necesariamente es tono, como por ejemplo la retracción de las articulaciones. Cuestión que no vamos a hablar el día de hoy, pero es necesario decir que lo podemos confundir en algún momento cuando realmente lo que tiene es una alteración articular y no una alteración muscular, como en este caso del tono. Así que lo podemos evaluar cuando hay una resistencia, o asimismo cuando estoy visualizando al paciente, lo estoy tocando, si estoy viendo que hay una contracción, o al palpar siento el músculo tónico o hipotónico. Asimismo, cuando en el pasivo lo comienzo a movilizar el paciente,
también estoy evaluando otras cosas que son los rangos articulares y determino si este paciente completa sus rangos articulares y así, completándolos, yo como evaluador tengo que asimismo hacer mucha fuerza o menor fuerza. Eso más adelante lo vamos a también evaluar para poder puntuarlo de una forma gráfica, como en esta escala. La escala de Osborne modificada es una escala que se utiliza para valorar el tono muscular. Lo normal es 0, sin aumento en el tono muscular, pero no es hipotonía. 0 es lo normal, como un músculo es tónico normalmente. 1, el aumento leve, cuando hay una resistencia mínima en el movimiento. Es decir, yo empiezo el movimiento y en un punto hay una resistencia mínima, pero se completa todo el rango de movimiento. 1 más es un aumento leve, una resistencia mínima, pero que no acompaña una parte del movimiento, no acompaña una parte mínima del movimiento, sino menos de la mitad. Es decir, es más que el anterior, pero no más de la mitad. Luego el 2, aumento más pronunciado, pero en todo el rango del movimiento. Sin embargo, yo puedo movilizar, siento la resistencia, pero puedo completar el rango con facilidad. El 3 es un aumento considerable del tono, puedo completar el rango, pero con una dificultad grande. Es bastante fuerte. Y el 4 es cuando está totalmente rígida esa extremidad o ese segmento que estoy midiendo. Luego la valoración en activo, tengo maniobras con respuesta activa. Casi siempre cuando nosotros valoramos un paciente en el ingreso, valoramos los cambios de posición. Si sentado, pueden tener un control cefálico, si tiene un control de tronco, si se sostiene en bipedestación o si puede realizar una marcha. Así que el paciente que tiene afectado el tono va a tener algunos patrones de movimiento que nos van a hacer ver que no es un movimiento armónico, que no es un movimiento simple, sino que es un movimiento complejo que puede llegar a generar algunos movimientos sinérgicos que hacen que, por ejemplo, no tenga un desglose motor selectivo, que es yo quiero mover mi muñeca, y puedo mover la muñeca, pero el paciente que maneja sinergias o que está empezando con alguna enfermedad del tono puede querer mover la muñeca, pero al mover la muñeca mueve también el codo. Eso sería no tener un desglose motor selectivo. Y aquí es donde nosotros tenemos que diferenciar, para entrar en la materia de la espasticidad, que las alteraciones del tono son diferentes, pero no todo es espasticidad. Entonces, la hipertonía es cuando hay una resistencia, pero esta le corresponde directamente la responsabilidad al sistema extrapiramidal, que si bien es cierto, hace parte del sistema nervioso central, está desligado de la corteza, no es voluntario, ¿ya? Y lo vemos en pacientes como, por ejemplo, en el Parkinson, donde hacen una resistencia involuntaria, hacen una resistencia al movimiento y no es como lo que evaluamos anteriormente, que decíamos hay una resistencia y luego lo libera, o una resistencia que acompaña en el movimiento, sino es una resistencia que se va dando como en pequeños tramos del ejercicio y no en todo el segmento. Luego la espasticidad, que es de lo que estamos hablando, sí es del sistema nervioso central, corresponde también a una unión entre la corteza, la médula y, como ya lo hablamos, en el arco reflejo, luego los músculos. Y el signo más común en eso es el signo de la navaja. O sea, una vez libera la resistencia, la extremidad también se suelta. Luego en la hipotonía, que ya le corresponde directamente al sistema nervioso periférico o después de la anterior de la médula, y que directamente lo que me va a dar es una flacidez. Y la distonía, que es una alteración entre la hipertonía y la hipotonía en una actividad voluntaria y puede provocar inclusive movimientos anormales e involuntarios. El paciente que tiene una distonía puede estar sentado y producir un movimiento anormal. Luego, hay que tener en cuenta que la espasticidad es un síntoma del síndrome de la neurona motora superior, que es un síntoma positivo, pero no significa positivo con esto que siempre sea bueno para el paciente, como tampoco significa que sea malo. Es decir, que es necesario tomar la espasticidad como parte de un síndrome al cual también se le puede sumar la hiperreflexia, el aumento de los reflejos,
la presencia de reflejos primitivos, como por ejemplo el Babinski, por ejemplo el agarre, también la presencia de clonus, que es la persistencia del movimiento repetitivo de una parte de la extremidad. Y también hay síntomas negativos como la pérdida de destreza, que ya lo describimos, la debilidad y la pérdida selectiva de los músculos y los segmentos corporales, como decíamos, de seleccionar, tener un desglose motor selectivo de un movimiento. Luego, nosotros manejamos un concepto que está establecido desde 1980, según Lance, que dice que la espasticidad es un trastorno motor caracterizado por el aumento de los reflejos tónicos de estiramiento, el tono muscular, lo que habíamos hablado al principio, dependiente de la velocidad, con reflejos osteotendinosos exagerados, que resulta de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento y es uno de los componentes del síndrome de motoneurona superior. O definido en 3 palabras, es la hiperactividad del arco reflejo miotático. Esto es más fácil desglosarlo como lo hablamos anteriormente. Decirlo de esta forma es bastante más complejo, pero lo importante de esto es que tenemos que tener en cuenta que el tono es una alteración que se refleja con el movimiento, primero que todo, que tiene también asociado el aumento de los reflejos y es secundario a la falta de control entre la médula y el uso neuromuscular, una falta del control, y al estar libre por la lesión que puede haber presentado el paciente, que bien nos lo dice la definición, es de motoneurona superior, una desconexión entre el cerebro, la médula, y luego se representa pues en la parte periférica. Así que es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo importante. Dentro de la fisiopatología no solamente encontramos el trastorno del movimiento, también encontramos que el músculo tiene una modificación mecánica y cuando vamos inclusive a un corte histológico vemos que las fibras cambian, la bioquímica del músculo cambia, hay un aumento de la viscosidad y una alteración de la elasticidad. Luego dentro de la microscopía de la sinapsis entre el nervio y el músculo también hay una reorganización. El músculo, durante las primeras etapas de las enfermedades que provocan el aumento del tono, el paciente, la primera parte está hipotónico. Entonces el músculo fisiológicamente considera que está desconectado de su efector, de quien le enviaba la información para poder movilizarse. Entonces el músculo genera un aumento de la actividad bioquímica y lleva a que el nervio quiera llegar a él y genera unas ramificaciones, ese proceso se llama sprouting, para que luego pueda llegar a esa unidad motora y generar la actividad. Esto es lo que luego provoca la hiperexcitabilidad, porque cada uno trabaja por su lado, el músculo trabaja por su lado, cambia biomecánicamente, cambia biológicamente, bioquímicamente, el nervio también provoca sprouting, hace un aumento de la información eferente, y luego la inhibición de esa actividad normal está totalmente disminuida, así que no hay quien controle lo que está generando como eferencia al nervio, y luego más adelante cuando ya se active ese tono, va a ser un tono excesivo y es precisamente de lo que nosotros vinimos a hablar. ¿Qué patologías manejamos nosotros que presenten los pacientes con espasticidad? Todos dentro de nuestro centro de rehabilitación conocemos este tipo de pacientes porque son los que manejamos todos los días. Entonces, pacientes con parálisis cerebral, desde niños, pero que pueden llegar a una edad adulta y persistir con espasticidad, el accidente cerebrovascular, que viene a ser el más importante de todos, porque en gran número nos vienen pacientes con esta patología, luego la esclerosis múltiple, luego el traumatismo cráneoencefálico, la lesión medular, las encefalopatías anóxicas o hipóxicas y las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. Dentro de la evolución, lo primero que vamos a encontrar es lo que decíamos. El primer estadio tiene un rango osteomusculares normales, inclusive puede estar hipotónico. Luego, en el segundo estadio vemos que ya comenzamos a tener una limitación en el rango osteomuscular o, aunque lo completemos,
vamos a ver el aumento del tono, lo cual para el evaluador es más complicado completarlo de una forma fácil. Luego en el tercer estadio ya hay una contractura marcada, ya se presentan los cambios histológicos tanto en el músculo como en la sinapsis, y más en los músculos que tienen una inserción biarticular o que tiene una comunicación entre dos articulaciones, sobre todo estamos hablando de las extremidades. Y luego vemos ahí pacientes o segmentos del cuerpo que son resistentes al tratamiento, y a esos son los que infortunadamente ya tenemos que tratar de adecuar para poder incluirlos dentro de actividades de la vida diaria que pueden realizar, favoreciéndose en este caso de la espasticidad. Hay patrones característicos, y yo sé que quienes han tenido enfrente a un paciente con espasticidad se van a ver muy familiarizados, y es que en los miembros superiores el paciente regularmente tiene un patrón flexor. Un patrón flexor lo hacemos así como a grandes rasgos, pero compone, por ejemplo, en el hombro, una rotación interna y una aducción. Recordemos que la aducción es cuando un segmento se acerca más a la línea media del cuerpo. Yo estoy tratando de actuar el patrón. Luego el codo está en flexión y en pronación, la muñeca en flexión, igual que los dedos, que pueden incluir o no incluir el pulgar. Entonces el paciente puede estar en reposo, o inclusive muchas veces no viene en patrón, viene en la silla de ruedas, y el kinesiólogo le dice vamos a caminar, y cuando se levanta entra en patrón inmediatamente. O sencillamente el cambio de estar acostado a la sedestación también entra en patrón. Luego los miembros inferiores, también, lo cual es una materia bastante amplia para poder equipar a un paciente, para poderle reeducar en la marcha, también tienen patrones en los miembros inferiores, y casi siempre el patrón es extensor, donde la cadera está en una flexión y el paciente puede tener una marcha agazapada, con aducción. Regularmente quienes son más fuertes son los músculos más grandes, y los aductores pues son un grupo bastante grande de músculos. Luego la rodilla en extensión puede llegar también a tener un patrón flexor, pero es más en mayor proporción en extensión, y los pies es casi siempre el mayor de los problemas en los miembros inferiores, que toman una actitud en equino, varo, supino. Y esto es lo que hay que tratar de evitar, porque cuando yo dejo que haya una deformidad, cuando yo dejo que haya una desviación o un posicionamiento vicioso, luego va a tener que tratar una retracción o peor aún una deformidad. El hallux a veces es indiferente, pero cuando tiene un patrón es en extensión. Así que para esto necesitamos entrar dentro del contexto del tratamiento. Bueno, hablando ya del tratamiento de la espasticidad, la pregunta que nos hacemos todos es si se debe tratar, cuándo hacerlo y cuándo no. Estamos todos de acuerdo en que el tratamiento de la espasticidad hace retrasar y evitar contracturas, y es un complemento a la rehabilitación, pero les voy a poner un ejemplo. Un paciente que tiene una ACV, una hemiplegia derecha, es un paciente que realiza marcha y que para hacerlo se ayuda de un bastón. Este paciente tiene cierta independencia a la hora de salir de su casa e ir a comprar el pan. Entonces este paciente va con su bastón, se dirige a la panadería, compra su pan, y cuando va a volver para la casa, con la mano funcional, toma la bolsa del pan, se la pone en su brazo derecho, que sería el pléjico, que a su vez es espástico en flexión, y de esta manera le ayuda a sostener la bolsa, y con la mano que tiene funcional puede tomar su bastón para volver a casa. Con este ejemplo les quiero mostrar que la espasticidad no siempre es mala en el paciente, entonces no siempre debe tratarse, debe realizarse un tratamiento racional y siempre buscando un objetivo. No se trata cuando está, sino cuando se quiere lograr algo. Entonces solamente se trata si la espasticidad interfiere con la función del paciente, con el posicionamiento, la higiene, o le genera disconfort y en muchas ocasiones dolor. Es un tratamiento que se elige o se inicia planeándose de forma interdisciplinar. Y para plantearse objetivos siempre se tiene en cuenta el equipo rehabilitador, pero también los objetivos que tiene el cuidador y el mismo paciente. Yo hice una división aquí aproximada de lo que puede requerir desde cada uno de los puntos de vista la búsqueda del tratamiento de esta espasticidad. Entonces, el paciente
puede necesitar disminución del dolor que le está generando esta espasticidad. Si los tiene, disminuir los espasmos que a su vez, si son muy intensos, también le van a interferir con el sueño. Entonces vamos a mejorar el sueño del paciente, mejorar la movilidad activa. Si este músculo espástico le está generando una cocontracción, por ejemplo, y le disminuye ensombrece la poca funcionalidad que tienen de pronto algunos otros músculos que todavía tienen algo de fuerza, también le va a facilitar entonces las actividades de la vida diaria. El cuidador podría verse beneficiado al aumentar el grado de la movilidad pasiva de ese paciente, porque lo va a poder manejar mejor, va a poder acomodarlo mejor y además va a facilitar la higiene del paciente, también facilita las transferencias. Y el equipo rehabilitador muy seguramente va a buscar, si es el objetivo, la colocación de férulas, también la adherencia de este paciente al uso de las ortesis que queramos o que pensemos que necesita usar, mejorar la posición del paciente, retrasar y prevenir las cirugías, y esto también hay que pensarlo, que muchas veces cuando tratamos la espasticidad a tiempo nos podemos evitar estos cambios reológicos del músculo que nos hablaba hace un momento Michael, que es un punto en el cual donde ya llegamos ahí y ya no hay vuelta atrás, ya el tratamiento es quirúrgico prácticamente. Además, hablábamos del alto costo energético que genera la espasticidad. Podemos generar un ahorro de energía y si es un objetivo en este paciente, si era deambulador y el músculo espástico se lo impedía, bueno, mejorar la deambulación. Entonces, como les hablaba, es un planteamiento que se consensúa de forma interdisciplinar y de manera individualizada en cada paciente. Entonces, para instaurar el manejo de la espasticidad lo podemos hacer haciendo un abordaje general o un abordaje local. El abordaje general se puede hacer reversible o irreversible de la misma manera el local. Cuando hablamos de un manejo general reversible, estamos hablando de la medicación. En el caso de la medicación oral tenemos el baclofeno, el diazepam, la tizanidina. En el caso de medicación intratecal tenemos la bomba de baclofeno. En el manejo general irreversible tenemos la rizotomía dorsal posterior selectiva. Esto es un procedimiento quirúrgico que ya, bueno, se los voy a mencionar brevemente. Vamos a hacer énfasis en los manejos que hacemos acá. Un manejo local reversible tenemos el Botox y el fenol. Manejo local irreversible tenemos las cirugías neuroortopédicas. La rizotomía dorsal posterior selectiva, que es un manejo general irreversible, es una intervención neuroquirúrgica que a nivel de quirófano lo que se hace es hacer una estimulación por electromiografía de aquellas raíces que están involucradas en un circuito anómalo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estimulo la raíz L2, lo que esperaría en el paciente sería que hiciera una aducción de cadera, pero si al estimular esta raíz además se genera una contracción de isquiotibiales y una contracción de surales, de bíceps sural, de tríceps sural, perdón, ya nos están identificando que hay un circuito anómalo en esta raíz y ahí se seccionaría. Entonces, eso es la rizotomía dorsal selectiva y, bueno, las cirugías neuroortopédicas que tienen que ver con osteotomías, con transferencias tendinosas y todo esto. Siempre, todo tratamiento, sea general o local, va acompañado de un tratamiento rehabilitador, que es fundamental para el alcance de los objetivos planteados. Y ojo con esto, que a veces lo vamos a encontrar en los pacientes que son lesionados medulares que generan espasticidad, la espina irritativa. La espina irritativa es debido a que estos pacientes tienen bloqueada la señal periférica con la central, no experimentan dolor. Sin embargo, la vía de señal a nivel periférico está bueno. Hay una desconexión con lo central, pero sigue funcionando. Por lo tanto, si tienen una uña encarnada, si tienen ropa apretada, si tienen una infección urinaria, siguen habiendo estos estímulos dolorosos que el paciente no los interpreta como dolor porque no tiene conciencia de dolor, está cortada la médula, está interrumpida esta conexión, pero lo que genera entonces es una reacción de la médula de esta manera, aumentando la espasticidad. Entonces, siempre en un lesionado medular que aumente la espasticidad, hay que tener cuidado con esto y evaluarlo primero antes de atacar directamente la espasticidad.
Bueno, ya vamos entonces a hablar de los medicamentos. El baclofeno hace parte del manejo general del paciente reversible. Es una de las medicaciones que más utilizamos. Su nombre comercial es el Lioresal. Lo que hace el baclofeno, pues es un análogo del neurotransmisor GABA, que lo que va a hacer es que va a actuar en estos canales de calcio dependientes de voltaje. Les voy a explicar. La neurona llega al músculo. En esa llegada de la neurona, para pasarle la información que lleva el músculo para aumentar el tono, tiene que valerse de unos neurotransmisores, que en este caso son la acetilcolina. Entonces, para que la acetilcolina llegue a enviar el mensaje, tiene que haber estos canales de calcio dependientes de voltaje, se tienen que activar y llevar la vesícula hasta el borde de la neurona y liberar la acetilcolina. Esto es bloqueado por el baclofeno, no permite que esas vesículas vayan y se liberen. Entonces, de esta manera va a actuar a este nivel. Tiene una vida media de 8 horas, por eso se da, por lo general se puede dar cada 6 horas incluso, también si se necesita, digamos, aumentar la dosis. Tiene una eliminación vía renal, por eso es importante llevar un control de la función renal de estos pacientes. Los comprimidos que tenemos son comprimidos de 10 miligramos, también existen comprimidos de 5 miligramos. La dosis que manejamos es de 30 miligramos hasta 120 miligramos por día. Podemos iniciar con una dosis de 15 miligramos e ir ascendiendo poco a poco de 15 miligramos cada 3 días. Porque si lo hacemos de una manera muy abrupta, pues muy seguramente vamos a llegar a estos efectos adversos que son alucinación, confusión, sedación, hipotonía, mareo, ataxia. Y ojo con esto porque el baclofeno también puede bajar el umbral convulsivo de los pacientes. Entonces, estos pacientes con los que estamos manejando espasticidad con baclofeno y tienen convulsiones, tenemos que estar digamos, en una cercanía con el neurólogo para también ver cómo está la medicación para las convulsiones. Tenemos también el diazepam o Valium, como lo conocemos de forma comercial. El diazepam también va a ser un facilitador del efecto del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, potenciando esta inhibición presináptica. Entonces, aumenta la sensibilidad de la recaptación postsináptica del GABA y va a inhibir este mensaje del tono. De esta manera, básicamente, va a actuar. Existen los comprimidos de 5 y de 10 miligramos. Vamos a tener una dosis inicial de 2 a 5 miligramos, una máxima dosis de 30 miligramos al día. Tener en cuenta que esto es una benzodiazepina y va a tener efectos adversos si los llega a presentar que son depresión del sistema nervioso central, como somnolencia, fatiga, sequedad de boca y debilidad muscular. Contamos también con la tizanidina o Sirdalut. Este es un medicamento que fue muy usado. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, se usa poco porque es difícil de conseguir, por lo menos acá en Argentina. Su efecto es agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la frecuencia de disparos de los neurotransmisores. ¿Sí? Ya lo que hace es, a nivel postsináptico, su acción. Entonces, tiene más una acción a nivel central y es más usada, digamos, en la espasticidad, que es de origen central, por ejemplo, en los pacientes con ACV. Y el baclofeno tiene más una acción periférica, es más usado, digamos, en los pacientes de espasticidad por lesiones periféricas, no del sistema nervioso periférico, porque sabemos que la espasticidad es del sistema nervioso central, pero, por ejemplo, una lesión medular. Tenemos en tizanidina los comprimidos de 2 y 4 miligramos, con una dosis inicial de 4 miligramos día, una máxima dosis de 36 miligramos por día. Como efecto evidente se va a ver a partir de las 2 semanas de su uso y el máximo efecto lo vamos a ver a partir de la 8ª semana. Como efecto adverso vamos a tener la hipotensión arterial, el adormecimiento y la boca seca. Bueno, acá ya estamos hablando de la bomba de baclofeno, que hace parte del manejo general de la espasticidad de forma reversible. ¿Qué ventaja tiene la bomba de baclofeno? Bueno, es un dispositivo como tal que se pone a nivel abdominal, subcutáneo, y el catéter va
al espacio subaracnoideo. Y lo que nos permite es tener concentraciones plasmáticas 100 veces menores de baclofeno, por lo tanto, pues nos va a ayudar a disminuir todos estos efectos adversos que podemos tener con la medicación. Esta es una de las ventajas. Sin embargo, bueno, requiere un seguimiento más estricto médico. La dosis inicial es de 25 a 50 microgramos día y se va aumentando 25 microgramos cada 24 horas hasta llegar a su máxima dosis, que es 100 microgramos. Si una vez llegado a este límite no se consigue efecto, pues va a ser refractario este tratamiento y se tiene que desestimar y buscar algo distinto. ¿Qué requiere un control estricto médico? Como se los mencionaba, es algo de alto costo, así que hay que considerarlo y evaluar, hay que evaluarse muy bien el paciente. Por lo general, antes de implantarse una bomba de baclofeno se hace una prueba intratecal para ver si va o no a funcionar este manejo. Se utiliza en pacientes con espasticidad generalizada, refractaria a otros manejos y que tengan un tono muscular alto, por ejemplo, de 3 o 4 grados en la escala de Ashworth modificada. Efectos adversos, una infección, porque es algo que se implanta, somnolencia, mareos, cefalea y bueno, una sobredosis si no se maneja bien la dosis del medicamento. Ya entrando a un manejo focal de la espasticidad, tenemos las infiltraciones. Entonces, las infiltraciones con Botox es un manejo focal reversible. Tenemos la toxina botulínica, que la conocemos y la hemos usado aquí en la institución. La manera en la cual actúa es inhibiendo la liberación de la acetilcolina. Recuerdan que les hablaba de las vesiculitas de acetilcolina que van allí al borde de la neurona y se liberan. El Botox se ubica justo en esos puntos donde se van a liberar. Entonces, impide la liberación, la migración y la liberación de la acetilcolina. Y si bien se ubica allí y esta digamos, ensamble de la partícula del Botox allí es irreversible, el cuerpo tiene un mecanismo que les comentamos hace un ratito que se llama sprouting, que es cuando pierde el control o la inervación de ese músculo, genera vegetaciones nerviosas y por medio de otros nerviecitos vuelven a inervar ese músculo y por eso es que es reversible, porque se vuelve a recuperar ese tono. Tiene alta afinidad por las terminales colinérgicas presinápticas de los músculos espásticos. La dosis que se usa, una máxima dosis de 16 unidades kilogramo, máxima dosis por aplicación. En una primera aplicación son 400 unidades, en posteriores aplicaciones ya se pueden usar hasta 600 unidades. Se considera una dosis letal 40 unidades por kilogramo. La duración del efecto tiene que ver con esto que yo les mencionaba de la reinervación del músculo. Aproximadamente son 3 a 6 meses. Por eso, más o menos, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, debería hacerse una nueva aplicación. Algo importante aquí con el Botox, la técnica que se usa para aplicación puede ser por palpación, o sea, por guía anatómica, por guía electromiográfica o por guía ecográfica, pero hay que tener en cuenta que para que el Botox haga efecto, el músculo no tiene que haber pasado a esa fase final de la espasticidad donde les hablábamos que cambia sus propiedades, pierde la elasticidad y ya no va a tener un efecto con la toxina botulínica. La toxina botulínica le devuelve la posibilidad de tener movilidad, pero si el músculo ya ha tenido cambios en sus células y en su estructura, pues por más toxina que le pongamos no va a funcionar. Por eso muchas veces se hacen pruebas, como la prueba de lidocaína, que también nos ayuda de manera temporal ver si este músculo todavía tiene sus propiedades elásticas. O también, bueno, con una de las pruebas de las escalas de medición de la espasticidad, que es una escala de Tardieu que me permite ver si esta es una espasticidad dinámica y me va a servir la aplicación del Botox. Siempre que se hace una aplicación por Botox, el Botox por sí solo no funciona, no es mágico, requiere un tratamiento posinfiltración, de un plan posinfiltración que me lleve a elongar los músculos infiltrados, que fortalezca esos músculos antagonistas que se habían visto ensombrecidos por ese músculo espástico. Hay que reeducar el esquema de marcha que también estaba haciendo
impedido por la espasticidad. Si era el plan, entonces usar las ortesis, y esto también va a permitir que haya mayor adherencia al uso precisamente de las ortesis, y si es el plan también el uso de yesos, que en algún momento se usa para elongar estos músculos infiltrados. Bueno, siempre debe hacerse este tratamiento fisioterapéutico elegido por el equipo interdisciplinario. También tenemos el fenol, que lo hemos usado también acá en la institución, el fenol al 5%, ya les voy a mencionar por qué la concentración. Lo que hace es un bloqueo nervioso por medio de una neurolisis química. Vamos a generar una desnaturalización de las proteínas del nervio en el punto donde llega al músculo, lo que se llama una proteólisis. El fenol usado es de 2 al 6% en su concentración. Cuando se aplica en un tronco nervioso o a sus fibras terminales, hace un bloqueo del punto motor. ¿Qué pasa? Que entre más concentrado sea el fenol, mayor va a ser la lesión que va a ser del nervio. Así que usamos concentraciones menores al 5%, o si tenemos fenol al 5%, lo diluimos un poco para generar solamente la desnaturalización y no la lesión necrótica del nervio. ¿Qué desventajas tiene el fenol? Si bien lo usamos como una segunda opción, no difunde igual que la toxina. El músculo tiene muchas llegadas del nervio, ¿sí? No es que el nervio llegue en un solo punto en el músculo, llegan varios. Entonces, al yo hacer una sola infiltración con fenol, pues no voy a abarcar todos los puntos motores que tiene el músculo, por eso no me es tan efectivo. Además que tiene este efecto también corrosivo que puede lesionar incluso las fibras musculares, que me va generando este cambio y esta fibrosis muscular, que es precisamente la que yo quiero evitar en la espasticidad, porque bueno, es la que me hace no tener solución después para volver ese músculo atrás. En ocasiones se combina tratamiento con toxina cuando en el plan terapéutico que se plantea se pasa la dosis máxima de toxina, entonces en este caso se combina con fenol algunos músculos, y los músculos que se eligen son los músculos más grandes para infiltrar con fenol. Se realiza bajo guía electromiográfica precisamente para buscar este punto motor del músculo, y la duración del efecto va entre 3 y 6 meses porque pasa lo mismo que con el Botox. El músculo se recupera en su inervación con el sprouting que hace el nervio. Es de bajo costo, por eso digamos que es de fácil acceso, pero hay que tener en cuenta evitar estos nervios mixtos, o sea, estos nervios que conducen también sensibilidad, porque va a generar dolor. Es una quemazón, básicamente, que le estamos haciendo al nervio. Entonces, los efectos adversos que pueden haber, bueno, la lesión de la vía nerviosa, si se usa un fenol muy concentrado, daño de los tejidos adyacentes del músculo o incluso de la piel, si tiene contacto con el fenol, con unas altas concentraciones, y si se genera, si también se hace un fenol con una concentración muy alta, puede generar neuromas, que son como unos fibrosis en el nervio. Y disestesias y parestesias locales también se pueden llegar a generar. Bueno, como les decía, todo esto hace parte del tratamiento, pero lo fundamental es siempre acompañarlo del tratamiento rehabilitador. Entonces tenemos la kinesiología, que es muy importante. En cuanto a tratamiento kinésico, entonces es importante el tratamiento postural, siempre hacer una buena posturación del paciente, procurando preservar la máxima funcionalidad del paciente y prevenir estas retracciones que me van a generar la espasticidad. También las movilizaciones articulares son importantes porque previenen precisamente estas retracciones, esta disminución en los rangos de movimiento, pero siempre deben ser aplicadas por un profesional, por un kinesiólogo, porque si se hacen movilizaciones por hacerlas en un paciente espástico, se pueden generar microlesiones de estos tejidos blandos, y esas lesiones pueden evolucionar a osificaciones, lo que van a llevar en un futuro a mayores complicaciones y mayores limitaciones en el movimiento. También el estiramiento del músculo espástico funciona porque facilita el movimiento
Bueno, o sea, elonga y genera un movimiento que si se hace, digamos, en un músculo que se ha tratado con medicación, que se ha infiltrado, bueno, genera que ese músculo vaya cediendo, vaya logrando mayor movilidad, pero si se hace solamente para poder ubicar esa pierna o esa mano en una férula o en una ortesis, voy a obtener que la espasticidad va a ceder, sin embargo, este efecto va a ser transitorio, me va a durar 30 minutos o máximo algunas horas, 6 horas, y es algo reversible, pero puede funcionar, por ejemplo, si yo lo necesito para hacer algún tratamiento durante la terapia. El equilibrio y la marcha también es fundamental. Se ha demostrado que la descarga de peso, la bipedestación de los pacientes generan efectos positivos, disminuyendo la espasticidad y los espasmos en los miembros inferiores. Y en un paciente que ha tenido tratamiento con medicación para la espasticidad, hay que hacer una reeducación de la marcha. Entonces también el entrenamiento de la marcha es importante. Otras herramientas que tenemos en la kinesiología, como es la crioterapia, que es la aplicación o la estimulación de los termorreceptores que van a generar la disminución o la inhibición de estas conexiones nerviosas que generan la espasticidad, va a tener un efecto sobre la espasticidad, pero un efecto transitorio. Lo mismo la electroestimulación, que yo creo que ustedes han visto ese aparatico que le llamamos FES que utilizamos, eso va a generar disminución de la espasticidad, pero estos efectos solos son efectos transitorios, son efectos que van a ser reversibles. Lo mismo la biorregulación, que lo que busca es hacer al paciente como consciente del movimiento para disminuir la sensibilidad, la espasticidad, y también por medio de una electromiografía se busca que el paciente identifique qué movimiento es voluntario y qué movimiento es espástico. También se ha usado la hidroterapia, que es la inmersión del paciente en agua, y esto también genera relajación y disminución de la espasticidad. Estos últimos por sí solos generan un efecto transitorio de la disminución de la espasticidad. Y una vez hayamos tratado esos músculos espásticos, pues es importante fortalecer esos músculos antagonistas que me van a favorecer la funcionalidad del paciente. También tenemos en la rehabilitación la terapia ocupacional, que es fundamental para reeducar al paciente en las actividades de la vida diaria, y esto le va a dar independencia y mejor calidad de vida a los pacientes, para enseñarle o reeducarle en un control motor selectivo. Les mencionábamos hace un ratito que el paciente espástico pierde ese control motor selectivo por la espasticidad, empieza a hacer movimientos bruscos y en bloque, y bueno, por lo general en los miembros superiores, que es donde necesitamos esa movilidad fina, bueno, se va a reeducar en el momento en el cual el paciente disminuye la espasticidad y puede apartar el movimiento de una articulación de otra, y esto le genera entonces estos movimientos suaves y selectivos. La elongación y el posicionamiento, entonces el poder elongar esos músculos espásticos y el posicionar adecuadamente las partes del cuerpo para evitar esas posiciones viciosas a las cuales me lleva la espasticidad. Y algo muy importante es que también se hacen entrenamiento en aquellas actividades que le van a dar al paciente una inclusión laboral, y que es muy importante, también es un objetivo también para el paciente importante a tener en cuenta. Las adaptaciones del domicilio, una vez el paciente también ha tenido mayor funcionalidad, pues de esto se encarga también terapia ocupacional. Y por último, también tenemos esta herramienta, que son las férulas, las ortesis y las ayudas técnicas, que van a ser terapias ayudantes y que deben siempre utilizarse junto a las terapias físicas que les acabo de mencionar. Lo que van a hacer es que permiten un adecuado posicionamiento y un estiramiento de los músculos espásticos más prolongado. Y es necesario siempre educar al paciente y al cuidador para que se haga una continuidad y una buena adherencia al tratamiento. Esto era lo que les queríamos hablar de la espasticidad. Les agradecemos de antemano su atención y bueno, estamos prestos a las inquietudes. Espina reactiva no entendí bien, dice María de los Ángeles. Ok, la espina irritativa. Entonces, la espina irritativa tiene que ver con aquellos pacientes que tienen una lesión a nivel medular. Entonces,
Cuando estos pacientes tienen una injuria, sea dolor, sea una infección, sea algo que les genere incomodidad de la lesión para abajo, van a reaccionar con aumento de la espasticidad. No son conscientes de que les aprieta la media, que les aprieta el pantalón, que tienen la uña encarnada, que tienen una herida o una infección, pero la manera en la cual manifiestan eso que están viviendo es la espina irritativa, es el aumento de la espasticidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en estos pacientes lesionados medulares que aumentan la espasticidad de un momento a otro, ir a buscar uno de estos orígenes y descartarlos y luego sí pensar en un manejo específico de la espasticidad. Con todo gusto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Okay.